Hola, soy André Licea y en este video es acerca de la actividad 9 de Derecho Bursátil, hablando de tres factores. El primero es analizar la película Barbarians at the Gate, en donde estaremos platicando un poco de los principios que hay en el mercado financiero y luego estaremos hablando de los principales instrumentos de los mercados nacionales, algunos puntos que nos pide esta actividad. Y también por último vamos a hablar del Plan Nacional de Desarrollo de este país, que es puesto del 2019 al 2024. Bueno, como primer inciso tenemos la película Barbarians at the Gate, en donde nos piden los principios que se expresan acerca de los participantes en el mercado financiero. Bueno, en esta película vemos principalmente a un director ejecutivo en la empresa Navisco, en la cual tiene él una ideología sobre un nuevo producto de tabaco y a través de este quiere elevar las acciones de su empresa, puesto que han estado manteniéndose a un rango de $50, si bien recuerdo, y los factores externos pues buscaban más ganancias, buscaban elevar su patrimonio, y él lo quería lograr por este medio, con este nuevo producto que iba a lanzar. Y entonces, al estar viendo los resultados, las pruebas y todos los gastos que se hizo, se dio cuenta que todavía no estaba listo, que por encuestas que se realizaron no cumplía los requisitos ni atracción de nuevos mercados, de nuevos clientes o consumidores potenciales. Entonces, al ver este tema y por todo lo que se gastó, que fueron millones de dólares, si bien recuerdo fueron 3 o entre 1 y 3 o 300 millones, se va por la opción de mejor comprar la empresa, puesto que se está dando cuenta que ya está corriendo con muchas deudas, está gastando mucho dinero y él quiere seguir con estos gastos, con este manejo de la empresa, él quiere estar a cargo de. Y entonces empieza con algunos socios a financiar la posible compra de todas las acciones, toda la participación accionaria para poder tomar el control de Navisco. Y ahí es cuando entran más factores externos, más participantes, que lo que hacen es complicarle a él la compra, y entonces también entra la prensa, se enteran los otros inversionistas o posibles compradores, donde se da a conocer pues el tema de su producto que quería lanzar y ven el fracaso al que se está acercando, junto con el consejo de administración, que ellos también le piden explicaciones o le piden los avances que ha tenido este nuevo producto para el rescate de su cotización en la bolsa. Entonces, en resumen, de los participantes en el mercado financiero, al ver esta película, pues vemos principalmente al consejo de administración, que es el que está vigilando cómo van los administradores en cuanto al manejo de la empresa. Yo también veo ahí pues al este director ejecutivo, que es quien está a cargo de elevar el valor accionario de los inversionistas de esta empresa Navisco. Veo también a los empleados superiores, como son los presidentes de las divisiones que tenía esta empresa, como Navisco, que fue la más importante, puesto que es la de alimentos, de la galleta Oreo. Y ahí siempre vimos pues el directivo que estaba a cargo, que él no estaba de acuerdo con estos movimientos que quería hacer el Cepeda Johnson, no me acuerdo bien su nombre. Y otro participante que vemos aquí son los socios, los que se están poniendo de acuerdo con Johnson para realizar la compra. Los otros participantes que vemos son la competencia, pues creo que se llamaba Krevik, empezaba con K. Él quería, pues vio que se robaron su idea de realizar la compra de la participación accionaria, entonces él entra como competencia ofreciendo otra oferta, y luego vemos que están
más interesados en unirse a esta compra, y ahí vemos los que son los otros socios potenciales o quienes quieren adentrarse a esta compra. Otros participantes que yo observé aquí en la película fueron también las empresas o entidades reguladoras, ya que Johnson, como quería sacar este nuevo producto de tabaco, estaba todavía en las pruebas sobre si iba a ser dañino para la salud, ya que al principio de la película se ve que a un señor se le muere su esposa y estaba demandando a la industria del tabaco porque les echaba la culpa que era por causa del cigarrillo, por todas estas toxinas y materiales dañinos que tiene para la salud. Entonces yo veo que estas entidades juegan un papel importante a la hora de que las empresas que están participando en la bolsa tengan estos productos que pueden ser dañinos para la salud, como es el tabaco, los alimentos, desde las galletas hasta otros productos que igualmente manejaba Nabisco. Y en conclusión, o agregando otros principales participantes en el mercado, también tenemos a los bancos y a las empresas que se dedican a financiar este tipo de operaciones donde los inversionistas buscan adquirir otra empresa, ya que ellos juegan un papel importante en saber cuánto van a prestarle a los inversionistas, con cuánto los van a apoyar y lo que obviamente buscan a cambio, porque muchas veces tú quieres tener este plan, esta idea de comprar un activo, pero vas a tener que realizar mucho apalancamiento, apoyarte de socios, apoyarte de compañeros o gente que se quiera unir a tu idea. Y al final de la película ahí nos damos cuenta de las conclusiones que pasaron después de unos años o unos meses, ya que mencionaba que American Express corrió a algunos participantes, a algunos puestos de altos mandos, y por ejemplo la persona que estaba a cargo de Nabisco, de la división de alimentos, vi que después de 6 meses de la compra elevó un 40% sus ganancias, sus ingresos, pero al final también vimos cómo los factores externos dañan a estas actividades que son como sin pensarse, son a la locura, a lo que es con el puro ámbito de invertir, porque en esos años se triplicó la deuda como 3 veces, ¿sí? Tal cual, y en todos los mercados, lo que llevó a la quiebra de muchas empresas, y en este caso en algunos directivos pues perdieron su empleo, y esta empresa como Nabisco creo que se endeudó, no entendí muy bien, pero Johnson, pues aunque no salió victorioso, evitó esta problemática en meter en deuda a la empresa. En conclusión, lo que observamos aquí es de cómo juegan un papel importante los inversionistas en sus decisiones aceleradas por tomar el control de sus empresas, ya que es lo que se conoce mucho en varias películas que yo he visto sobre la bolsa, en las que siempre son así los inversionistas tienen este perfil por querer el poder, por querer tener más control y obviamente más dinero, a lo que les lleva a tomar decisiones pues no certeras. Y esto es lo que llega a pasar muchas veces, que al tomar el control, al gastar mucho dinero, vimos que querían, para poder rescatar lo invertido en los primeros años, tenían que reducir las divisiones que tenía la empresa o también reducir la cantidad de empleados que tenían. Entonces esto es lo que ocurre mucho en películas como estas, que fue un caso real, ya que es lo que se vive día con día, el querer más participación accionaria, el querer tomar control y el saber
o el querer tomar decisiones para que todos se beneficien o solamente el inversionista sea el beneficiado sin importar qué. Ahora, yéndonos al tema del Nacional de Desarrollo, este es un plan que se emite por el gobierno en el que está constando de 2019 a 2024. Y este plan de desarrollo es el documento en el que el gobierno de México explica cuáles son sus objetivos prioritarios durante el sexenio. Está escrito, y lo encontré en el portal del gobierno, por el Centro Nacional de Control de Energía. Fue publicado a mediados de 2009 y es de dominio público. Todos pueden entrar y consultarlo y ver a fondo todos los objetivos que tiene el gobierno para el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Va enfocado en 4 puntos: la política y gobierno, política social, economía, y el último punto es el epílogo, la visión para el 2024. En el primer punto se busca erradicar la corrupción y la frivolidad. Esto es importante ya que esto es lo que se ha estado viendo en los últimos años, que se busca impactar bastante en este ámbito, ya que hemos visto muchos gobiernos, muchos políticos que son encarcelados por este tema. También se busca recuperar el Estado de Derecho y recuperar el paradigma de seguridad. Y en la política social se busca construir un país con bienestar. También vemos ahí en el documento que se busca un desarrollo sostenible y la implementación de algunos programas. Y luego pasamos al tercer punto, en el que habla de... El tercer punto es sobre la economía, donde principalmente vemos mantener finanzas sanas. También el no poner más carga impositiva, no más incrementos impositivos, y también fomentar o detonar el crecimiento. Buscan rescatar el sector energético, alientar la inversión privada y respetar los contratos existentes. Y por último, pues vemos el epílogo de la visión al 2024. Pasando al segundo inciso, que habla sobre los principales instrumentos en el mercado nacional, pues aquí en México vemos los más importantes, que son en el mercado de deuda por parte del gobierno, que son los CETES, los bondes, UDIbondes o UDIbonos. Y por la parte del sector privado, estamos viendo los certificados bursátiles, los pagarés o papel comercial. También está el pagaré a mediano plazo. Sobre el mercado de deuda por el gobierno federal eran 3: CETES, bondes y UDIbonos. Una corrección que tuve ahí para no inventar palabras de estos instrumentos. Y bueno, esto es por la parte de deuda o renta fija del gobierno federal y del sector privado. Y luego también vemos ya en el mercado de valores, ya sea nacional o internacional, lo que son los títulos opcionales, o también conocidos como opciones o warrants. También están los futuros, y vemos al MEXDER, Mercado Mexicano de Derivados. El primero y más importante es de los instrumentos son los CETES, son certificados de tesorería. Y estos instrumentos son el principal o la principal fuente de financiamiento del gobierno federal como instrumento en lo que es el mercado bursátil. También están los bondes y los UDIbonos, que tienen el mismo carácter de financiar
lo que es la actividad gubernamental, y cada uno de estos tres instrumentos, que también tienen unas variantes, pues están emitidos a diferentes plazos y van desde, por ejemplo, los UDIBonos están emitidos en un valor nominal de 100 pesos. Algunos tienen dos series o dos clases. Y en el caso de los CETES son emitidos por medio de subastas semanales en dos partes o en dos fases, en la parte primaria y la parte secundaria. En la primera, pues ahí son subastados a instituciones de crédito y banca, y ahí es donde se ve el precio al que serán lanzados u ofertados en el mercado secundario ya todos los inversionistas que deseen participar. Estos pueden ser de nacionalidad mexicana o extranjera, pero que tengan permanencia en el país. Los certificados bursátiles consisten en promover el desarrollo del mercado de deuda, y aquí vemos sus principales objetivos. Representan la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo a cargo de personas morales, o también la participación individual de sus tenedores en alguno de los derechos que prescriben, son alrededor de 4, y van más hacia actividades fiduciarias. Y luego vemos a los pagarés o papel comercial, que el papel comercial también tiene una variante, el cual es el pagaré a mediano plazo, y estos consisten en pagar al tenedor del mismo una cantidad determinada de dinero en la fecha de vencimiento. Cada uno de estos dos pues tienen sus respectivos requisitos y emisiones y tiempos o plazos de pago, y son emitidos por una sociedad anónima, la cual es la suscriptora, y también son tomados como títulos de crédito. Y luego vamos con lo que son los instrumentos más vistos en la parte de la bolsa de valores, ya sea nacional o internacional, como los títulos opcionales, los cuales son documentos susceptibles de oferta pública y de intermediación en el mercado de valores. El objetivo o descripción primordial de estos títulos es que confieran a sus tenedores, a cambio del pago de una prima de emisión, el derecho de comprarle o el derecho de venderle al propio emisor de estos tres tipos de operaciones. Ya esto lo podemos ver a fondo en la investigación del libro de Eric Carballo, de Tratado de Derecho Bursátil. Viendo los futuros, este lo denomina como un moderno instrumento de los mercados de valores internacionales, ya que aquí lo que impacta es un acuerdo formal entre dos partes, en el que uno entrega y otra recibe una cantidad y calidad específica de un bien en una fecha y lugar determinado. Aquí vemos muy importante una de las principales bolsas que menciona el autor, que es la Chicago Board of Trade. Aquí menciona también el autor, y lo vemos mucho en las noticias, bueno, que puede provocar altas pérdidas o altas ganancias, ya que se requiere de cierto apalancamiento en parte de los inversionistas, y vemos que aquí también juegan un papel importante los especuladores, que están dispuestos a comprar y vender estos activos subyacentes. Aquí está el caso de divisas, está el caso de lo que son materias primas, como distintas frutas, ya sea frijol, naranja, manzana, etcétera, o hasta el oro o el petróleo, que son los que más se vienen a la cabeza cuando se piensa de contratos futuros. Y por último estamos viendo al MEXDER, que es el mercado mexicano de derivados, que aquí es donde se negocian los contratos futuros, o también conocidos como forwards, y de operaciones o warrants en México. Aquí lo que hace el MEXDER es que cuenta con facultades autorregulatorias para establecer normas de funcionamiento, cuentan con supervisión y, en su caso, sanción de los participantes del mercado mexicano de derivados. El MEXDER está constituido el 24 de agosto de 1998
como la Bolsa de Futuros y Opciones de México. Y también cuentan con una cámara de compensación, la cual se estableció en el mismo año, 1998, pero el 11 de diciembre. Y aquí cuentan con los tres principales elementos, los cuales son socios del MEXDER, Asigna, que es la cámara de compensación del MEXDER, y por último los clientes. Igualmente en el capítulo 9 del autor de Eric Carballo, Tratado de Derecho Bursátil, vemos a fondo las descripciones para estos tres principales elementos del mercado de futuros y de opciones. Y bueno, en conclusión por esta actividad, me ha gustado mucho el investigar sobre este tema y analizar la película Barbarians at the Gate, porque pues la verdad no me llamaba mucho la atención, pero pues me senté, me tomé un tiempo para verla y está muy interesante el ver, pues como dije anteriormente, el perfil que le tienen a los inversionistas y a los socios que se quieren apoderar de participaciones accionarias en el mercado bursátil, porque se ve todo el papel que juegan los directivos, los consejos de administración, que pues buscan lo mejor para sus accionistas, y también vemos cómo participa la competencia y cómo se forman los financiamientos para que se puedan ejercer estas opciones de compra. Y pues vemos igualmente lo que está detrás de las empresas, que puede que tú quieras comprar una empresa, pero al final no te das cuenta que sus directivos pueden llegar a ocultar la gran deuda que acarrean, y te das cuenta hasta que la compras, hasta que ejerces la opción de compra, ya te revelan los libros y consultas todos estos detalles de las operaciones que han tenido, no sé, a lo largo de los años. Y eso conlleva a que te arrepientas, a que al paso de unos años la actividad económica en el país empeore y tienden a realizar operaciones que no son factibles para nadie, como en el caso de la película, pues fue que algunos directivos fueron despedidos, no solo de esta empresa, sino de otras como American Express, y que llegan a cerrar divisiones de las empresas. En este caso Navisco pues fue unas divisiones alimenticias, y también la pérdida de empleados, que tienes que reducir este sector pues para ahorrar un poco en la nómina y tener más disposición de efectivo para otras operaciones, en este caso pagar la deuda. Y luego vemos al Plan Nacional de Desarrollo, que pues la verdad no estaba muy familiarizado con este tema, en el que pues vemos en parte al gobierno de México implementando por medio de un documento los principales objetivos que tiene para el sexenio, que ya pues lo que más ha sonado a lo largo de estos años es la corrupción, de erradicarla, de apoyar a los pobres, bajar lo que es el gasto público o administrativo, y también de mejorar la participación del sector privado, fomentando a la inversión, respetando los contratos existentes, que pues la verdad eso no me parece que se ha visto muy bien. Y vi que también quieren apoyar al sector energético, y también he visto que han estado implementando muchos programas, o que quieren hacerlo, fomentando el bienestar de todos, y pues eso sí lo veo que se está poco a poco logrando, pero pues hay que ver al paso del resto del sexenio hasta 2024, en ver cómo al final queda implementado. Y por último estamos viendo los instrumentos del mercado nacional. Está lo principal, que es el mercado de dinero, donde están los factores o los instrumentos de renta fija, que ya los mencioné, por parte de la deuda en cuanto al gobierno, CETES, bondes y UDIBonos, o del sector privado, los certificados bursátiles, los pagarés a mediano plazo o papel comercial. Y luego vamos con los de intermediación en la bolsa de valores, que son los títulos opcionales, los futuros, y cómo son regulados en nuestro país por el mercado mexicano de derivados, el MEXDER.